Buenas tardes. Bueno, en realidad no es nada fácil hablar después de Víctor López Cotelo, así que espero que al menos este tiempo que hemos estado aquí medio esperando haya servido para, pues, de impasse y para separar un poco a los dos ponentes o dos comunicantes que el destino les ha hecho hablar a continuación. Bueno, además ha sido muy gratificante porque yo estudié en la Escuela de Arquitectura de Granada, ¿no?, antes de que la rehabilitara Víctor López Cotelo en el año 2001, justo antes de que nos trasladaran a otro edificio, y después la escuela ha estado, me parece que 15 años de obras, ¿no? Es hermoso ver el resultado. Bueno, pasamos de... No vamos a hacer un cambio muy brusco porque seguimos en Andalucía, pasamos de Granada a la ciudad de Almería con un hotel, una obra, un proyecto de Fernando Higueras y Antonio Miró, que no es muy conocido. Bueno, ya os adelanto que tampoco es de los mejores proyectos de Fernando Higueras. De hecho, tiene algunas cosas que son como muy discutibles, pero desde luego siempre que... Yo soy de Almería, nací en Almería, siempre me ha interesado, pues, interesarme por las cosas que había cerca de mí, fueran la mejor aportación del arquitecto que estaba estudiando o no lo fuera, pero me parece que cada uno de nosotros tenemos como un compromiso con nuestro paisaje, con nuestra atmósfera, y también es bonito, pues, hablar de esos proyectos de grandes arquitectos, pero proyectos que algunos no son exactamente los que van en la cabeza del pelotón, sino que son los que van detrás, ¿no?, pero que tienen algunas cosas de los que sin duda se puede aprender. Pues ya os adelanto que no es para nada como digo, uno de los mejores proyectos de Fernando Higueras. ¿Perdón? Ya. ¿Podemos apagar la luz? Bien. Bueno, pues como decía, el proyecto es de Fernando Higueras y Antonio Miró, y es de la década de 1960. En los años 60 del siglo pasado ya, pues Almería se situaba en cuando uno mira los índices del Instituto Nacional de Estadística, en todos los aspectos se situaba a la cola, en comunicación, en educación, en alfabetización, en paro, en economía, ¿no? Entonces es verdad que el país en ese momento estaba saliendo digamos, del periodo de autarquía que hizo que ¿cómo decirlo?, que el antiguo régimen practicaba sobre el país. Pero Almería, como digo, seguía todavía a la cola, muy a la cola en todos los aspectos de los índices de calidad de vida, esa era la palabra. Bueno, en los años 60 sabéis que Almería es como el único lugar de Occidente bombardeado con bombas nucleares por Estados Unidos. Es verdad que fue un accidente, pero supuso sin duda un revés importante, y es curioso porque el régimen franquista no manda a la provincia, pues, al ministro de Defensa o al ministro de Interior, ¿no? En el fondo entienden claramente que este asunto, que esas bombas nucleares que caen en el año 66 en Almería, a lo que pueden influir, a lo que pueden perjudicar es al turismo. Entonces mandan a Manuel Fraga, que como sabéis era el ministro de Información y Turismo, acompañado del embajador de Estados Unidos, pues a hacerse una foto y aliviar no solo a los locales, sino a los lejanos, para que entendieran que Almería seguía siendo como un lugar seguro. Y en esa década también se inaugura el aeropuerto internacional de la ciudad. En el fondo también había como una política franquista de entender que todas las provincias periféricas, salvo Castellón, que se ha hecho después el aeropuerto con un muy buen tino, pero casi todas las provincias periféricas deberían de tener su propio aeropuerto para mejorar el turismo. Y una tercera circunstancia, y es que en ese momento Almería se consolida como un escenario, como un paisaje de rodajes cinematográficos. Por la cercanía del Congreso con Francia, pues he puesto a la bella Brigitte Bardot en un rodaje en el campo de Níjar en Almería, pero podría haber puesto, pues, a Sean Connery, Clint Eastwood, John Lennon, que era una película en Almería, y tantos
digamos, actores y actrices importantes de cine. Y, digamos, las dos circunstancias que estas dos fotos señalan muy bien, por un lado, la llegada masiva de turistas gracias al aeropuerto y a las políticas que el asunto de la bomba de Palomares hicieron que se aportara, digamos, como mucho dinero en esa materia, como los rodajes, que lo veis a la derecha, esta imagen de un rodaje, y que de algún modo habla de que no solo venían estrellas, sino que venían también como muchas gentes de secundarios, ¿no? Incluso gentes de técnicos que necesitaban, y esta es la conclusión de esta diapositiva, que necesitaban establecimientos hoteleros. En ese momento Almería no los tenía. Por lo tanto, el Ministerio de Información y Turismo, pues a través de ayudas, cada uno de los tres casos que veis, el primero es el Gran Hotel Almería, y el segundo es el Alcazaba Gran Hotel. Los dos son de Fernando Casinello, que es un arquitecto almeriense que después fue catedrático de construcción en la Escuela de Arquitectura de Madrid, fue catedrático de construcción. Los dos hoteles, uno digamos fue un concurso de hecho del Ministerio de Información y Turismo, y el otro tuvo también como unas subvenciones, no se llamaban así, unas ayudas, unas exenciones fiscales para su construcción. Y el tercer hotel, que es el que vamos a hablar hoy, que es el de la derecha, que es el Hotel Indálico, y que se encuadra, que es el proyecto del año 65, se acaba en el 68, y que se engloba en ese contexto de fomento del turismo en la provincia. Bueno, aquí veis, de algún modo, señalo con el ratón, la situación de los tres hoteles. El Gran Hotel, que es el primero que habéis visto, este se sitúa, digamos, justo en el puerto, digamos, en la posición más céntrica. El segundo, aunque ahora en esta fotografía parece muy construido, en realidad estaba construido a las afueras. Esta es la carretera o el camino que une la capital de Almería con Cabo de Gata, con las playas de Cabo de Gata. Y el tercer hotel, del que vamos a hablar hoy, del Hotel Indálico, es, digamos, de los tres, el que se situaba más en una situación, más céntrica. Aquí los veis los tres. De los dos primeros, el profesor Miguel Centellas y yo mismo pues nos hemos dedicado en otros congresos y en otras publicaciones, que si a alguien le interesa se puede acercar a ellas. Pero, como digo, hoy vamos a hablar de Fernando Higueras y de Antonio Miró. Y de la tercera pata en esta pequeña y breve introducción es el promotor. El promotor es Francisco Capulino, que forma parte de un grupo intelectual que surge en Almería, que se llama el Movimiento Indaliano. Luego hablaremos del símbolo al final. Le debe el nombre a un simbolillo que aparece en una cueva rupestre, liderado por Jesús de Perceval, que es un pintor conocido en el sur y que, digamos, engloba alrededor de sí a unos estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad. Bueno, es un grupo no solo de pintores, también de poetas o gentes más vinculados a las letras, y que se reúnen con cierta asiduidad en las tertulias locales, y que Eugenio de Os pues los ve, se interesa por ellos, y bueno, y el grupillo ese local pues llega a exponer incluso en el año 47 en el Museo Nacional de Arte Moderno de Madrid, además de en otras bienales internacionales iberoamericanas. Es decir, que tiene como una trayectoria interesante. Pues uno de ellos, Capuleto, después de unos viajes sudamericanos, que aquí lo veis en un autorretrato que él mismo se hace en la imagen de la izquierda, a la vuelta a Almería pues se da cuenta del potencial turístico, y a través de Eugenio de Os y de Manuel Fraga, que también lo conocía, pues decide la promoción del Hotel Indálico. Eso cambia de color. Bueno, eso es un reportaje del suplemento blanco y negro, no amarillo, el suplemento blanco y negro. Está mejor le queda aquí un contrastazo. El suplemento blanco y negro del ABC del año 76, que aunque se llamara blanco y negro en realidad era color. No, y lo he traído porque en algunas de estas imágenes se ve en el ático del hotel. Bueno, yo que ya se arregló. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, la única publicación, el único lugar donde aparece el hotelillo es en el número monográfico que la revista Nueva Forma, en el número 49 del año 70, le dedican a los arquitectos, y aparece esta fotillo solo en una de las páginas con una cita de Camilo José Cela.
Bien, bueno, pues esa es como, digamos, la situación. El hotel se sitúa, como he dicho, en una, digamos, en una trama consolidada, bueno, a mediados, a medio camino entre un ensanche, en ese momento, en un ensanche consolidado y un ensanche por colonizar, por consolidar. 3 de los 4 lados son medianeros, la planta tiene como 17 metros de ancho y 24 de fondo, y como digo, tanto este como este son medianeros, y este es la única fachada, digamos, que da, el único alzado que da a la calle. La planta de acceso se produce como un semisótano, después tiene como otra planta que ahora las veremos, 7 plantas de habitaciones y un ático retranqueado que seguramente sea lo que tiene más interés y que hablaremos ahora después de él. Bien, yo creo que aquí se ve la planta. Bueno, esta es la planta semisótano y, como he dicho, se bajan 7 escalones, está como abajo. Y la verdad es que cuando uno ve la planta, que no, bueno, responde como a una situación, son, digamos, luces de 3 metros, digamos, entre pilar y pilar, son 7 pórticos de grandes vigas, separados solo 3 metros, con esa modulación o organización, mejor dicho, de la planta, se organiza toda ella. Pero la verdad es que cuando vi la planta, lo que más me llamó la atención fue que, al menos en este proyecto primero, se producía una entrada en recodo, digamos, se baja unos escalones, se gira y el ingreso se hace al final, ¿no? Entonces, la verdad es que reflexionaba sobre lo que un hotel, que en el fondo es un edificio público, o lo que significa la entrada de un edificio público como un hotel. La verdad es que si uno piensa como empresario, pues lo que le gustaría es que casi los clientes se tropezaran y entraran, no le pondrían las trabas estas herederas de la arquitectura militar o de la arquitectura doméstica. Pero claro, enseguida uno lo piensa bien y dice, no, cuidado, un hotel en realidad es una casa, es nuestra casa en una ciudad extraña, es una casa que todavía guarda las esencias, o debiera guardar las esencias, al menos en ese periodo, en los 2 días, en la semana que estemos, como si fuera nuestro domicilio. Y ¿quién de nosotros no ha llevado, en el mejor de los casos, pues a una amiga a un hotel sin que nadie se enterara, o a la amiga de un amigo sin que se enterara el amigo también al hotel, y esperaba encontrar en el hotel pues la seguridad o la tranquilidad? Entonces, a lo mejor esa entrada en recodo, que yo creo que en los hoteles no es muy digamos, no es muy lógica, pues tiene cierta gracia. Bueno, ya os digo que al final el empresario que construyó, digamos, los procedimientos o los cambios y modificaciones del hotel hicieron que el ingreso fuera más directo, ¿no? La planta baja, esta planta que le llaman semisótano, se divide como en 3. Esta zona, que es como una zona de servicios, con los vestuarios para las gentes que trabajan allí. Esta entrada, que es como la entrada más pública, donde están los baños, las recepciones y una escalera de servicio al fondo. Y finalmente la cafetería, con un ingreso independiente, además de acceso desde ahí, los montacargas y las cosas. Esta es la planta inmediatamente superior, donde ya aparece una distribución de la planta, si me permitís, y poniendo todas las comillas del mundo, una especie de distribución binuclear, ¿no? Donde de algún modo se produce aquí las funciones más públicas, una especie de 2 patios, uno a cada lado, que son los que van a resolver todo el batiburrillo de cuartos, y detrás, pues en este nivel al menos, las zonas de las planchas y las lavanderías y las historias. Bien, sí. Bueno, en realidad en una primera versión era bonito porque, como digo, esa es la calle, ¿no? Entonces uno bajaba unas escaleras y había como una especie de porche a doble altura, donde desde la planta esta que os acabo de explicar había como una disposición, se veía lo de abajo y tal. Al final ya os digo que fue peor aún, porque, digamos, cerraron aquí, ¿no? Y esto de aquí, en la versión definitiva, aquí lo veis, ya como que desaparece, ¿no? Entonces, digamos, la doble altura sobre el porche de acceso desaparece. Bueno, hay una cosa bonita en estos dibujos, que cuando uno, la verdad, analiza dibujos originales de estos arquitectos y los ve, o hace el zoom muy grande, ¿no? Es bonito porque aparece como este sistema
de persianas, ¿no? Que de algún modo pues este espacio, si hubiera seguido la lógica que Fernando Higueras y Antonio Miedo quería, pues hubiera sido un lugar bonito, porque hubiera sido como esos lugares mediterráneos, intermedios, cubiertos pero abiertos, ¿no? De hecho, ahora se acaba de fallar el premio Arquía Próxima y se lo han dado pues, unos chicos catalanes, Pau Cerquella y su compañera, y en el fondo han presentado una persiana, ¿no? de 300 o 400 jóvenes arquitectos que hemos presentado a ese concurso. Algunos nos han seleccionado alguna obra también, pero digamos los que han ganado han sido unos chicos que han presentado una persiana. Y me parece muy bien, porque en el fondo no hay nada más mediterráneo o más nuestro, al menos en esa zona del sur, que la persiana como elemento absolutamente arquitectónico y deseable, ¿no? Entonces es bonito ver aquí como las persianillas, esas unas más altas, más bajas, dibujadas, manuales, ¿no? con las tiras. Bueno, aquí veis, digamos, el resultado al final, pues, digamos, cerrado, ¿no? Y las puertas, digamos, ya enrasadas a la fachada, la puerta de servicio, la puerta principal con un voladizo que, digamos, da la bienvenida al huésped, y la puertecilla ahí para la cafetería. Unas imágenes interiores, pero que yo creo que... Bueno, aquí ya se advierten algunas cosas de las que hablaremos después, unas vigas bonitas que descuelgan 90 centímetros, que de algún modo generan como un plano virtual donde la planta tiene todas las plantas, son todas las plantas que están con un mismo módulo, son casi, o son muy parecidas. En alguna entrevista a Fernando Higueras le he escuchado, dice, no, pero eso lo hacía para trabajar menos, ¿no? En el fondo, esa cosa de normalizar todas las cosas, pues también te hacen en los forjados, en los encofrados y todo esto, trabajar menos. Entonces, como digo, se genera como un plano virtual. Tenemos que ir acabando. Pues se acabó enseguida. Se genera como un plano virtual a 2,10 metros de altura y luego a 2,80 metros como el otro. Pues para pasar rápido, bueno, esta es una... bueno, la planta tipo de habitaciones es como, bueno, no tiene más historia, son 6 habitaciones aquí, 5 quedan a los patios y 2 al fondo que se resuelven más así. La parte constructiva, pero pues para, digamos, no extendernos mucho, vamos a pasar al ático, que es, digamos, la parte como más graciosa, porque en un momento, en un principio, en la primera versión del proyecto, pues digamos el ático lo único que hacía era transformar las 6 que daban a fachada en 2 suites, ¿no? Entonces, pues el promotor, como digo, era un pintor conocido de la ciudad, pues decide que esa planta se elimine y convertir el ático del hotel en su propio estudio de pintura y en su vivienda, ¿no? Entonces hay un plano muy bonito, que es este plano, que le envía Fernando Higueras, que está manuscrito con una carta suya, y que si queréis os leo rápidamente al menos el principio. Dice: amigo Capulino. Capulino es, digamos, el apodo el nombre del Capuleto es el apodo, Capulino es el apellido del promotor. Amigo Capulino, te aconsejamos que todas las paredes, hasta una altura que coincide con la parte baja de las vigas, vaya pintado de blanco, y que todas las estancias, tanto para libros como para objetos, pinceles, cacharros, los hagas de fábrica de ladrillo enlucido y también pintadas en blanco. Hay una cosa graciosa, dice: los pilares y las vigas podrían ir en hormigón visto si te quedó bien, dice, y pintado si te quedó mal, que de algún modo habla de los problemas que todos nos presentamos cuando construimos, ¿no? Después dice que podía haber las cosas que está haciendo en ese momento, está construyendo el Colegio Estudio de Madrid, que como sabéis es entero de hormigón. En fin, bueno, la carta, el manuscrito ese, conociendo a la persona de Higueras, si tenéis oportunidad lo podéis leer en la comunicación. Es muy bonito porque todos esos dibujos a mano, pues hay como una especie de despliegue y precisión hermoso en lo que son, pues, los lugares para los pinceles, para las mesas de dibujo, la dimensión, ¿no? Entonces, hay una forma de dibujar, bueno, también se ven en estos secciones, que en el fondo no son secciones, son alzaos, ¿no? Donde también se cuenta como la historia de esa planta. Bueno, no voy a contar la casa entera, pero digamos, ya desaparece la escalera principal y deja como 3 de los 6 vanos, 3 para vivienda, y este es su estudio, ¿no? Con esa disposición, como digo, muy entre comillas binuclear, con un dormitorio separado por el patio, y esto aquí, y el estudio propiamente dicho, dando la calle. Bueno, hay una cosa también que, bueno, en realidad, cuando uno se acerca a los planos, esto lo he advertido ahora hace poco, al preparar el PowerPoint, y es que arriba, porque hay un baño, el baño principal de la casa, que es este de aquí, pues no tiene ventilación, ¿no? Y en el fondo, y esto, pues a quien se dedica a ver planos, pues tiene gracia
digamos, como digo, hacer zoom, ¿no? Arriba pone claraboya para luz y ventilación genital. Si veis, es una G. Lo pone como una G. La verdad es que lo primero que dan ganas es de echarle la culpa al delineante, pero yo creo que conociendo a Fernando Higueras no nos extrañaría que fuera alguna aportación personal suya. Hay una cosa bonita también en las ventanas, digamos, pues siendo un lugar o un solar tan constreñido, pues la única forma de que las ventanas tengan alguna presencia, pues es como abocinándolas para aumentando la profundidad, ¿no? Es decir, pues estrategias muy pequeñas, muy menudas, algunas incluso torpes, pero que hacen pues que el edificio o la obra pues pueda dar un pasito al frente respecto a otras. Bueno, lo inaugura finalmente el 30 de abril del año 68 Manuel Fraga, que de todas estas fotos borrosas pues es la tercera, y para finalizar pues el día el anuncio del periódico donde se anunciaba su inauguración. Entonces este es el dibujillo que os he contado y con lo que quiero terminar, que es una figura rupestre que se encontró en una cueva cerca de Vélez Rubio, en Almería, y que de algún modo, cualquiera que haya viajado a Almería, pues se lo encuentra en los llaveros, en las camisetas, sobre todo en la zona de Mojácar, y que el grupo digamos, el movimiento indálico, del que formaba parte el promotor del edificio, y que finalmente el edificio sirvió para que las reuniones de ese grupo se produjeran en él, pues adoptó como símbolo el indalo, y el propio promotor pues le llamó al edificio indálico. En el fondo el dibujillo es una persona, yo creo que es la definición más hermosa que se puede dar de arquitectura, que es un hombre, veis que es un señor con los brazos abiertos, estas son las piernas, y encima hay muchas interpretaciones, pero la mayoría dice que lo que hay encima es un sol. Me parece que definir la arquitectura como un hombre con un sol iluminando, es decir, el hombre recibiendo la luz del sol, antes que el techo, antes que el suelo, está el hombre y la luz que recibe del sol. Y con eso... Los planos que los has sacado, porque el archivo está